vasos pueden resultar lacerados, desgarrados, seccionados o contundidos, provocando hemorragia y hematomas, trombosis con isquemia o edema, dependiendo si hay un compromiso de arteria o vena. Ante una lesión vascular se producen sucesivamente 3 fases: fase vascular, fase plaquetaria, fase de coagulación plasmática. En cuanto a la fase vascular, tenemos que su finalidad es una respuesta vasoconstrictora que cumple con 2 finalidades en la hemostasia. Por una parte, disminuye la pérdida de sangre gracias al cierre del vaso lesionado, y por otra, inicia la segunda fase plaquetaria, facilitando la adhesión de las plaquetas. En cuanto a la fase plaquetaria, tenemos que es la fase en la que se realiza la constitución del trombo o clavo plaquetario, al mismo tiempo en el que la agregación plaquetaria tiene lugar la concentración de una gran cantidad de factores necesarios para la tercera fase de la coagulación plasmática. Como ya sabemos, los coágulos se forman normalmente para sellar una brecha o traumatismo en la pared vascular, por lo que existen diferentes mecanismos para la coagulación y la anticoagulación. En la sangre y en los tejidos se han encontrado más de 50 sustancias importantes que causan o afectan la coagulación sanguínea, unas que estimulan la coagulación, llamadas procoagulantes, y otras que la inhiben, llamadas anticoagulantes. El que la sangre se coagule o no depende del equilibrio entre estos dos grupos de sustancias. En el torrente sanguíneo predominan generalmente los anticoagulantes, por lo que la sangre no se coagula mientras está en circulación en los vasos sanguíneos. Pero cuando se rompe un vaso, se activan los procoagulantes de la zona del tejido dañado y anulan a los anticoagulantes, y así aparece el coágulo. En respuesta a la ruptura de un vaso o una lesión de la propia sangre, tiene lugar una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a más de una docena de factores de coagulación sanguínea. El resultado neto es la formación de un complejo de sustancias activadas llamadas en grupo activador de la protrombina. Esta cataliza la conversión de protrombina en trombina. La trombina actúa como una enzima para convertir el fibrógeno en fibras de fibrina. Esta forma una red que atrapa plaquetas, células sanguíneas y plasma, para así formar el coágulo. Los anticoagulantes se pueden clasificar por su vía de administración en parenterales u orales. A su vez, se clasifican en indirectos o directos. Los indirectos dependen de la antitrombina. Esas pueden ser heparinas no fraccionadas o las de bajo peso molecular. Su mecanismo de acción va a consistir en inhibir el factor 10. A su vez, los directos van a bloquear directamente el factor 2, por lo que no dependerán de la antitrombina. En el caso de los anticoagulantes orales, los directos no dependen de la antitrombina y se van a inhibir directamente a inhibir la proteína trombina o el factor 10. En cambio, los indirectos, su mecanismo de acción es ser antagonistas de la vitamina K. Asimismo, escrito con el color rojo, se pueden ver algunos ejemplos de medicamentos que pertenecen a cada una de la clasificación. Cuando un sangrado es espontáneo, excesivo o inicia tiempo después del daño tisular, puede ser consecuencia de algún desorden en el proceso de hemostasia. Esto es un proceso complejo en el que interactúan integridad vascular y plaquetas, tanto la cantidad como la funcionalidad, factores de coagulación y fibrinólisis. Por lo anterior, el diagnóstico correcto de la causa de la hemorragia es fundamental para el tratamiento adecuado. Tendremos dos tipos de anormalidades: la anormalidad de hemostasia primaria, que se presentará sangrado mucocutáneo y petequias en sitios de mayor presión venosa, es decir, en pies, tobillos y piernas. El sangrado suele ser de inmediato después de un traumatismo, por ejemplo, en la trombocitopenia. Las púrpuras representan la patología genuina de los trastornos de la hemostasia primaria y se dividen en púrpuras vasculares, con alteración en el componente vascular, con números y función plaquetaria normal y hemorragias cutáneas superficiales.